Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, Rubén. ¿Qué dices, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí muy contento, mira, recibiendo a un invitado de lujo. Vamos a aprender el día de hoy de un tema que es de verdad que, además de que está de súper de moda, creo que marca la pauta. Ya nos platicará Rubén acerca de qué se viene en el futuro con este rollo del Internet de las cosas, pero sí es un tema que nos va a ayudar a conectar con muchas cosas que veíamos en algún momento solamente en la ciencia ficción, pero bueno, va a ser un programa muy divertido, muy ameno, y bueno, los invitamos como siempre a participar a través del chat, ya sea que estés acompañándonos desde Facebook o desde YouTube, para que podamos interactuar con nuestro invitado, ¿no? Pues bienvenido, Rubén. ¿Por qué no nos presentas, Juan, a nuestro invitado? Sí, claro que bienvenido, Rubén. Muchas gracias por estar acá nuevamente y ahora sí que con mucho gusto de tenerte por aquí. Bueno, les platico brevemente de Rubén, porque su trayectoria es bastante amplia. Bueno, Rubén Pérez es actualmente Global Head del Digital Innovation Labs y de Digital Delivery Centers en Neoris, ya con más de 20 años de experiencia y pues un camino muy recorrido en Neoris, empezando, digamos, ahora sí, desde la base, ¿no? Porque además Rubén es ingeniero en ciencias computacionales en el TEC de Monterrey, y pues con todo esto pues ha estado dedicado literal a la tecnología todo este tiempo. Bienvenido, Rubén, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan y Héctor, por la bienvenida y por la invitación. La verdad, encantado de poder compartir con la audiencia temas de tecnología emergente. En este caso nos toca el tema de IoT, ¿no? De todo lo que es Internet de las Cosas, y pues encantado de compartir conocimiento y puntos de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues, ¿qué te parece, Héctor, si empezamos esta buena charla que vamos a tener, pues preguntándole a Rubén pues todo lo que queremos saber de Internet de las Cosas, y invitando también a nuestro auditorio, a nuestros amigos de Facebook y de YouTube también a preguntar, porque es un tema pues más que vivimos más en el día a día, inclusive de los temas anteriores que habíamos visto de tecnología, ¿no? Totalmente. Estás en mute. Así es, Juan. Está pasando el panadero acá y con una musiquita. Dije, mejor muy bien. Así es, Juan. Fíjate que es de las cosas que a mí más me apasiona. Pero bueno, para empezar a entrarle al tema, Rubén, ¿qué es exactamente este tema del Internet de las Cosas? Pareciera ser que es dominado por todos, pero creo que eso nos ayuda a abrir apetito y entender muy bien qué es esto, a qué nos referimos cuando decimos Internet de las Cosas. Sí, Héctor, mira, es un tema bastante interesante. Para hacerlo bastante simple, cuando hablamos de Internet de las Cosas, imagínense que es la capacidad de poder conectar dispositivos o cualquier objeto que ustedes se puedan imaginar hacia una red, donde la red puede ser una red, llámese Wi-Fi, Internet, Bluetooth, o inclusive otro tipo de redes, ¿no?, más sofisticadas. Y una vez que están conectados en esa red, el gran valor es cómo estos dispositivos pueden generar datos, ¿no? O emitir ciertas señales o generar datos en tiempo real. Y una vez que están obviamente en esa red, la gran ventaja es que no solamente generan datos, sino que nosotros también nos podemos comunicar de regreso con esos dispositivos que están en la red. Entonces, imagínense que lo que buscamos o lo que se busca es crear la comunicación entre dispositivos y obviamente esto en el mercado lo vemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita muy probablemente algunos de ustedes o la audiencia tengan algunos dispositivos ya que estén conectados. Imagínense relojes inteligentes, cámaras de seguridad, refrigeradores inteligentes,
Entonces, digamos que todas las industrias se han visto impactadas por esta tecnología, ¿no? Y para, por ejemplo, entrar un poquito en materia, me gustaría mencionar algunos ejemplos, ¿no? Un poco más reales. Si habláramos, por ejemplo, de lo que es la industria de salud, es muy común hoy en día ver hospitales inteligentes. Entonces, ¿qué es un hospital inteligente? Imagínense que yo puedo tal vez a través de esta tecnología, imagínense los casos de uso, pero tengo pacientes que me gustaría rastrear en el hospital. Puedo a través de algún dispositivo que yo le pueda, una pulsera o alguna banda que le pueda colocar al paciente. Entonces, como si ese dispositivo está conectado a una red, yo puedo fácilmente rastrear al paciente dentro del hospital. O imagínense también situaciones donde tengo activos del hospital, como por ejemplo lo más básico que es una silla de ruedas. Normalmente este tipo de activos se mueven constantemente en diferentes espacios dentro de los hospitales. Cuando uno quiere hacer una especie de mantenimiento en el hospital, es difícil a veces saber dónde están las sillas de ruedas, ¿no? Entonces, si tú le colocas algún dispositivo a la silla de ruedas, tú puedes rastrear esa silla de ruedas y te facilita, por ejemplo, la ubicación. Y no solamente eso, sino tú pudieras a lo mejor tener otro tipo de sensores y poder disparar a lo mejor mantenimientos sobre esa silla, de manera que no tengas que esperarte a que la silla se descomponga o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el potencial que tenemos con el simple hecho de poder comunicarnos y tener datos de los objetos y que estén conectados a una red es tremendo, ¿no? Todos los diferentes escenarios en diferentes industrias. Sí, así es. Fíjate, Rubén, que nos abres entonces una ventana de posibilidades infinitas. Es decir, el día de hoy cada ítem, cada dispositivo que utilizamos puede comunicarse a través de Internet y dar N cantidad ya ni sé en qué vamos, me había quedado en terabytes, creo que ya son petabytes o algo así por el estilo. Correcto. Escuchaba esa denominación, pero el día de hoy, pues, las lavadoras nos pueden dar información, los vehículos nos pueden dar información, las televisiones, los teléfonos celulares, y bien decías, pues el día de hoy en la industria ya empezamos a ver todo este tema de la industria 4.0, pues está abriendo una ventana de posibilidades también interesante, donde estos, sensores nos permiten saber qué onda con el desperdicio, qué onda con la velocidad de la máquina, cuántos golpes por minuto está atendiendo. Entonces, en función de esa velocidad, ¿cuál es el potencial de toneladas que nos puede producir? ¿Cuál es digamos, las ventanas de tiempo para poder trabajar planes de mantenimiento preventivo que hacen más eficiente la operación de una línea de producción y que evidentemente pone sobre la mesa también una planeación que ya te permite saber qué refacciones requieres tener generalmente en stock debido al desgaste y el universo es infinito, ¿no? A nivel escolar, a nivel, de industria, de hospitales, ya me imagino también cuánta data no se debe estar descargando el día de hoy de las cosas que están conectadas a Internet en la NASA, por ejemplo, hablando de investigación espacial. El universo de posibilidades es infinito. ¿Cómo ves, Juan? Sí, es algo muy interesante y lo platicábamos, ¿no? Con nuestros invitados anteriores también, con André, con Dionisio, en la sesión que tuvimos nosotros en los episodios pasados, cómo pues realmente esto ha venido a transformarnos, ¿no? Y cada vez en forma más acelerada y a recibir estos beneficios y no a depender literalmente a veces del conocimiento de una persona sin que eso esté mal, ¿no? O de la memoria que tenga una persona. Yo recuerdo en una planta que trabajé, a alguien se le ocurrió hace muchos años, o bueno, hace algunos años, subirle a la velocidad de la máquina, pero en esa máquina había gente trabajando manualmente. Entonces, a raíz del tiempo se detectó que las personas empezaban a tener algunas afectaciones en sus manos o en su cintura, y pues, oigan, ¿por qué no está pasando hasta ahora, verdad? Y en lugar de ir a ver datos, ¿no? Obviamente el rate y la máquina iba más rápido y sí, estábamos produciendo más y más rápido, pero en lugar de ir a ver datos, se tuvo que ir investigando a todas las personas que habían pasado por esa máquina, hasta que llegamos a una persona que dijo, es que yo hace como 2 años me dijeron que había que ser más productivo, entonces yo hice unos ajustes en la máquina
y a partir de ahí, pues sí, la máquina fue más rápida. Nada más que no detectamos lo otro, ¿verdad? Y no detectamos cuándo fue eso ni por qué fue eso. Tuvimos que regresarnos a preguntarle a la gente, a depender. Afortunadamente esa persona todavía trabajaba en esa compañía, ¿no? Pero pues el Internet al final, con esta interacción que dice, que nos platica Rubén, pues nos va a ayudar en eso. Y eso voy con la siguiente pregunta, Rubén. ¿Cómo es que el Internet de las cosas va a seguir cambiando nuestras vidas? Porque es un hecho que las va a seguir cambiando, ¿no? Mira, ahorita ya pusiste algún ejemplo en lo que es la industria de manufactura, pero yo me voy a ir a aterrizar algo más personal. Fíjate que antes de la pandemia estaba en el cine una vez, ¿no? Era una función ya de la noche. Y yo traía mi smartwatch, tengo un reloj inteligente. Íbamos a la mitad de la función y de repente empieza a sonar mi reloj. Y la alerta que me estaba marcando era de que mis latidos por minuto del corazón estaban incrementándose de manera, o sea, acelerada. Evidentemente la primera reacción fue, me asusté, no dije, caramba, estas cosas sí funcionan. Y evidentemente en ese momento tomé una decisión, me paré de la sala, me salí, me fui a un hospital, me revisaron y efectivamente tenía una arritmia que en ese momento me detectó mi reloj. Entonces, en cuanto al impacto y el potencial, es tremendo desde un tema más desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Inclusive hay un concepto de IoT que es Consumer IoT versus Industrial IoT, pero desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de salud, de poder traquear ciertos indicadores y que efectivamente podamos tener datos y esos datos nos lleven a tomar decisiones que inclusive nos pueden salvar vidas, ¿no? Entonces el impacto es tremendo. Ahora, desde el punto de vista más industrial, que esa es digamos, la otra visión de lo que es el IoT industrial, ahorita pusieron un ejemplo muy clave, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las compañías de manufactura que producen lo que es manufactura discreta, ¿no? Con componentes separados que después se ensamblan y forman un producto, tienen estaciones de trabajo y estas estaciones de trabajo normalmente pudieran tener cierta exposición de datos y obviamente esos datos pudieran ser recabados y esos datos se recaban y se analizan y se toman decisiones. ¿Qué sucede? Que muchas de las organizaciones que no necesariamente todavía están en un mundo digital, lo que está sucediendo es que tienen a personas haciendo ese recabamiento de información. Y después esas personas dedican mucho tiempo a recabar la información y después consolidan la información y la analizan y toman decisiones para ser más eficientes o para crecer su producción, etcétera. O para hacer planificaciones como las que mencionaba Héctor hace un momento. Pero ¿qué problemas vemos en ese tipo de esquemas? Mucho tiene que ver con el tiempo que se le dedica a actividades que realmente no generan un valor core hacia la organización, ¿no? El hecho de estar recabando información. Y la otra es el error humano al momento de recabar la información. Podemos cometer errores y la data no necesariamente tiene la calidad esperada. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las organizaciones? Y el impacto es tremendo. Es precisamente estas estaciones de trabajo en las líneas de producción de manufactura discreta. Pueden exponer los datos, puedes tú colocar sensores alrededor de estas estaciones, como por ejemplo sensores para captar la temperatura, para captar vibraciones, para captar, por ejemplo, consumos, o fluxómetros que puedan detectar también cierto flujo de líquidos, etcétera. Y toda esta información se consolida y se toma y se almacena en bases de datos, ¿no? Y una vez que la tengo en bases de datos, el valor es tremendo. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle encima una capa de consumo a esa base de datos que me puede llevar inclusive a entornos ya de analítica avanzada o inclusive a ámbitos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo pudiera, teniendo ya esa base de datos concentrada con mucha información, pudiera habilitar algún algoritmo de machine learning y pudiera yo estar tomando esa información que me generan las máquinas en tiempo real y pudiendo a lo mejor predecir ciertos comportamientos que
que me generen alertas, por ejemplo, para generar un mantenimiento predictivo más oportuno. Entonces, si te fijas, todo se concentra en temas de recabar datos, tiempo real, analizarlos, y sobre todo también un concepto muy importante es que no solamente recabarlos y almacenarlos, sino que también tú puedes poner esta inteligencia a analizar el flujo de los datos y el stream, y en base a eso disparar una serie de cosas, eventos, mejorar tus KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues muy interesante porque ahí pegas la inteligencia, ahora sí que el Internet de las cosas con la inteligencia artificial y con otros componentes que nos puede dar la tecnología, ¿no? Para que inclusive ni siquiera haya una persona analizando la información, ¿verdad? O sea, literal, sea un modelo predictivo o que te arroje ciertos datos ya para tomar decisiones, ¿no? Sí, o para ya emitir esas alertas que mencionas, y entonces evitas. No es que la persona a lo mejor se pueda quedar o las personas se puedan quedar sin trabajo necesariamente, sino las vas a poner a hacer algo que es de una mayor relevancia para el negocio, ¿no? Y no es que sustituya, sino que pues con eso lo generas, ¿no, Héctor? Sí, así es. Es que, fíjate, está interesante porque al final se abre un universo de posibilidades interesante para toda la industria, como decía Rubén, también en la parte personal, en la parte familiar, el poder inclusive pues ya tomar decisiones no al ahí se va ni de manera intuitiva, sino más bien utilizando información para esa toma de decisiones. Y también, si lo veo del otro lado de la moneda, pues viene a retar un poco, digamos, a los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la interacción no solamente con la tecnología, sino también y ahora cuál es el papel que juega el ser humano en esta interacción? Porque ahorita lo dijiste, oye, pues esta persona todavía estaba y pudimos ir a preguntarle, pero eventualmente toda la información que antes tenía una persona puede estar en una base de datos o puede estar en un flujo de trabajo que ya no depende tanto de los seres humanos. Entonces acá la pregunta sería como, ¿de qué manera afectará nuestras habilidades y puestos de trabajo el tener este tipo de dispositivos mejorados ya conectados al internet y en este flujo de internet de las cosas? ¿Qué opinas, Rubén? Mira, sin duda alguna, muchas de las compañías que están viviendo procesos de transformación digital buscan atrás varios objetivos, pero uno de ellos es la eficiencia operativa, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y evidentemente otro de ellos pudiera ser el incremento de ingresos o inclusive abrir nuevos canales de negocio. Y atrás de todo ese tipo de objetivos siempre está el concepto de automatización. Y la automatización en el mercado y en la industria genera de repente mucho ruido porque lo primero que piensa la gente es me voy a quedar sin trabajo porque va a venir un robot y va a hacer las cosas que yo hacía antes. Mira, y el caso de lo que es Internet de las cosas no es ajeno al tema de la automatización, porque realmente si se fijan lo que estamos haciendo es un poco automatizar lo que es el recabar los datos, ¿no? Consolidarlos, analizarlos y tener un tablero que a lo mejor me dé ciertos indicadores y en base a eso tomar decisiones. Y si tú todo eso lo conectas a inteligencia artificial, pues evidentemente ya inclusive el ser humano pudiera estar totalmente aislado de un ecosistema así. Entonces definitivamente sí hay un impacto en lo que tiene que ver con el personal o la gente que pudiera estar haciendo ciertas actividades, pero también si lo vemos desde un lado más positivo, las organizaciones buscan que se están transformando digitalmente, que las personas tengan un poco más de empoderamiento, que se dediquen a generar actividades de mayor valor para lo que es el core del negocio. Las tareas repetitivas se buscan optimizar y obviamente la automatización está detrás. Entonces yo desde una perspectiva muy personal, creo que la gente que normalmente hacía estas tareas sigue siendo valiosa. ¿Por qué? Porque en su cabeza estaba cómo analizaban los datos, qué decisiones se tomaban. Entonces realmente lo que va a suceder es que van a empezar a tomar otros espacios de mayor importancia y relevancia en la organización para poder influir mucho más a través de sus decisiones y de su análisis, más que estar recabando datos, por poner un ejemplo. Y esto normalmente va a apuntalar mucho más los objetivos estratégicos que busca una compañía que está recabando datos. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo es, y me estoy metiendo ya a un espacio tal vez de entrenamiento, pero lo que tenemos que estar haciendo es buscando que la gente
se reentrene y ejecutemos un reskilling de las personas, porque muy probablemente el valor de las personas, parte del valor esté ahí todavía, independientemente si hubo automación o no, pero lo que hay que crecer es el lado precisamente de tecnología emergente, de innovación abierta, de pensar en un enfoque más de experimentación y levantarse rápido, hacer proyectos más pequeños, pero tener resultados más pronto. Entonces, todo eso es una serie de entrenamientos hacia la gente de soft skills y hard skills que complementando con el know-how que tengan del negocio, definitivamente es gente que la compañía va a seguir apreciando y obviamente va a haber un crecimiento tanto personal como profesional y además del negocio, ¿no? Así es, inclusive la forma de entrarle, ¿no, Rubén? Tú decías ahorita, en este reskill, que justo el próximo episodio tiene que ver con el tema de upskilling y reskilling, por ahí invitamos a una persona que es especialista en este tema, y fíjate que parte de los temas que decías hoy es, todos estos datos requieren ser analizados, y decías, alguien que analice o que le meta inteligencia, o algo, ¿no? Porque también pues está toda la parte de machine learning, están también cada organización va construyendo sus algoritmos de análisis de información de acuerdo a lo que quiere indagar con la data que está levantando. Quizás te he puesto ahí un poco el ver cuáles son esas nuevas necesidades para que en función de eso este tema del upskilling o del reskilling pues sea una avenida por la cual el profesionista que nos está escuchando ahorita, que ya está viendo que el Internet de las cosas está entrando en diferentes organizaciones, la automatización está entrando también en diferentes organizaciones y también tipos de industria. Entonces ahí el punto es pues empezar a observar dónde estamos parados, porque a lo mejor pues el reto está no solamente en decir ahí viene la ola, sino subirse a la ola o inclusive crear olas nuevas. Por ahí alguna metodología de Océano Azul decía eso, ¿no? ¿Por qué no creas tus propias olas para poder correr este tema? Está bien interesante, Juan. La verdad es que cada vez que adentramos a este tema de la tecnología y la transformación, nos encontramos con avenidas muy padres de conocimiento con respecto a estos temas. Sí, claro, o sea, ahora sí que es un océano de diferentes posibilidades el que se abre, ¿no? Ante todo esto y sobre todo en este caso particular que nos platican es, pues, tenemos que seguir evolucionando y eso es parte, o sea, yo creo que esto del reskilling del que habla Rubén y del que hablas tú, pues no es nuevo, ¿no? O sea, hace 10, 20 años trabajábamos de una manera diferente, hace 30, ¿no? Hace 50 años trabajamos de una manera diferente y hasta que alguien fue pensando y haciendo cosas tecnológicas, tecnología diferente, ¿verdad? No de la que estamos hablando ahora, pues fue evolucionando, ¿no? Ahora, Rubén, ¿qué están haciendo empresas como Neoris con el Internet de las Cosas o para ayudar a las empresas a usar y conectar todo esto del Internet de las Cosas? Mira, Neoris y otras empresas, digamos, de un giro similar, normalmente lo que están buscando es, yo te diría, acelerar los ciclos de transformación digital de sus clientes, ¿no? Y una forma en que Neoris ha encontrado cómo lograrlo es a través de sus laboratorios de innovación. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para comentar un poco de eso, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, hemos habilitado varios laboratorios, uno en Monterrey, otro en Argentina, en Buenos Aires y otro en España, en Madrid, desde donde imagínate que lo que hacemos es pruebas de concepto y curamos tecnología. Tratamos de identificar casos de uso de industria, donde en esos casos de uso existe alguna problemática que no se ha podido resolver, o imagínate que hay hipótesis para los cuales no tenemos todavía una respuesta. Entonces lo que hacemos es un poco acotar el alcance de lo que sería un caso de uso, asociarle la tecnología emergente con la cual pudiéramos resolver el caso de uso y habilitar alguna prueba de concepto. Entonces esto nos permite tener información y poder integrar en estos ciclos a los mismos clientes para que vivan la experiencia, conozcan la tecnología, le pierdan un poco el miedo. Y precisamente uno de esos dominios es IoT. Tenemos más de 50 pruebas de concepto alrededor de diferentes tecnologías emergentes, pero uno de ellos ha sido
el concepto, todo lo que tenga que ver con IoT. Por ejemplo, por ponerles unos ejemplos de algunos casos de uso que hemos elaborado. Por ejemplo, un cliente se nos acercó, que es una compañía que tiene trenes y obviamente vagones de trenes y mueve mercancía y productos a través de estos vagones de trenes. Cuando los trenes llegan a los patios, de los clientes o inclusive a los patios de la misma empresa, se les dificulta mucho, muchas veces, identificar a los trenes o a los vagones. Inclusive tienen que saber qué vagón llegó y qué contiene ese vagón. Para esto muchas veces reciben un listado de qué vagones van a llegar, qué contiene cada vagón. Pero imagínense que entre la recepción de la información, de repente el vagón llega antes y no tienen esa información. Entonces, ellos nos preguntaban, oye, ¿en qué podemos hacer para poder identificar esos vagones una vez que entran al patio? Entonces, lo que vimos fue, hagamos una maqueta donde simulemos un poco el patio de los clientes. Compramos unos vagones miniatura, ¿no? Habilitamos los carriles, colocamos unos sensores RFID de radiofrecuencia en los vagones y luego pusimos unos lectores de RFID en diferentes puntos de la maqueta, ¿no? Entonces, lo que tratamos de simular es cuando esos vagones pasan por el lector de RFID, cómo leo esa señal y puedo en un tablero que simula todo el mapa de la yarda, de lo que es el campo, colocar dónde se encuentra ese vagón, ¿no? Y si además de eso tengo la información de qué contiene el vagón, puedo entonces no solamente desplegar el punto donde está, sino inclusive desplegar qué mercancía tiene ese vagón adentro. Ahora, lo interesante de ese ejercicio fue que el cliente nos decía que a veces los vagones llegaban con unos tags RFID que estaban muy sucios. Por la misma, el trayecto de los vagones se ensucian, se pierde un poco la lectura. Entonces, las tarjetas RFID no nos permitían necesariamente cubrir todos los escenarios. ¿Qué pasaba si el vagón llegaba con la tarjeta RFID muy sucia? No lo iba a poder leer. Entonces, lo que hicimos fue un escenario alternativo donde por medio de la visión computacional, inteligencia artificial, entrenamos un algoritmo que entendía de qué tamaño era el vagón y los aspectos de valor del vagón, la huella del vagón, que en este caso, como si ustedes recordarán, hay muchos vagones que están rayados con graffiti. Para eso nosotros detectábamos que esa era nuestra huella, entregábamos al algoritmo. Entonces, si no lo reconocía el RFID, disparábamos que lo identificara a través de tomar una foto por medio de una cámara. El algoritmo entraba en función y podía identificar ese vagón por medio de la huella del vagón, como un escenario alterno. Entonces, imagínense el potencial de poder probar ese tipo de escenarios a menor escala, sin tener que llevarlo allá en la vida real. Entonces, puedes empezar a probar tecnología a menor escala, modelos, y si te funcionan, si tus hipótesis son resueltas positivas o negativas, eso no es tanto el objetivo, sino el objetivo es que tengas más información para que puedas tomar mejores decisiones. Y entonces de ahí puedes escalar el modelo y llevarlo ya a lo mejor a un piloto, a una de las estaciones, y entonces ya inviertes en un poco más de hardware o software para lograr hacerlo ya en vivo. Entonces imagínate que ese tipo de pruebas se pueden hacer a través de los laboratorios de innovación, y es como nosotros podemos acelerar esos ciclos de innovación de los clientes. Sí, muy interesante, porque pues eso te permite no hacer una inversión tan grande, ¿no? Hacer una inversión, digamos, medida, para si funciona o si le tienes que ir haciendo ajustes en esa medida, pues ya después irlo subiendo a una escala y luego a otra escala. Nos decía Jorge, si tú te acuerdas, Héctor, en algún episodio decía que alguien le había dicho, equivócate, pero poquito y rápido, ¿no? Entonces, lo que permite el laboratorio de innovación que tiene Neoris, pues es eso, te equivocas poquito y rápido, lo solucionas y lo vas haciendo de una manera que a futuro puede ser pues exponencial el beneficio, ¿no?
Sí, está bien interesante. Fíjate, hace poquito me llamó mucho la atención un concepto que digo, no estaba en el script, pero ahorita me hiciste acordar, Juan, que pues ya se habla de computadoras cuánticas, ¿no? Y me metí a ver por ahí un tutorial, bueno, no tutorial, sino más bien una investigación que explicaba un poquito a los que no sabemos de esas cosas. Y decía, pues el día de hoy una computadora normal corre un proceso y si se topa con algún issue, ve a alternativa 1 y si se topa con un issue regresa y se va a alternativa 2 y esa es la lógica. El tema con la computadora cuántica es que los procesos corren de manera simultánea en escenarios paralelos. Entonces esto que nos dice Rubén, o al menos eso fue lo que le entendí, Rubén, tú eres el experto, ahí me corregirás, ¿no? Pero creo que esta parte está bien interesante porque tú estás hablando de escenarios. Estás hablando de escenarios que empiezan desde una parte teórica, pero la prueba de concepto te ayuda a retar esos escenarios y a ver entonces alternativas que pueden correr con una lógica similar. No necesitas invertir en hardware, software o el tiempo o el tiempo que es súper valioso para poder testear algo, sino que puedes ver esos escenarios alternativos, ver cuál hace más sentido y en función del análisis ahora decir, voy a tomar esta decisión, lo cual puede acortar ciclos de producción, mejorar procesos de traslado. Fíjate que a mí me gustaba mucho esto cuando empezábamos, a Juan y a mí nos tocó acompañar el proceso de implementación de SAP en alguna experiencia laboral. Y cuando empezamos a ver los escenarios del warehousing, por ejemplo, pues empezamos con escenarios sencillos de dónde está la tarima, en qué posición, pero al final los escenarios más sofisticados ya decían en qué posición, a qué altura, en qué fondo, y catalogaban también los productos por SKU. Entonces ya te decía, puedes hacer el empaque por olas, todo el producto del SKU fulanito de tal lo mandas al andén fulano, sutano, mengano, perengano, y entonces eso te permite también hacia atrás en la cadena hacer una planeación de cuál va a ser el reabasto de estos productos en función de cómo vas alimentando el flujo, ¿no? Entonces está súper padre porque pues esto nos lanza un reto a todas las personas que están viendo el programa porque pues esas son las dimensiones industriales. El tema es cómo volvemos a posicionar esto en lo que conocemos en el día a día, porque probablemente en tu negocio lo puedes aplicar de una forma, probablemente en tu vida real, en tu vida normal la puedes aplicar de una forma, cuando vas explorando esta interacción con digamos, con los devices, ¿no? Hay mucha gente que todavía le tiene a la tecnología cierto miedito, pero creo que es un tema, creo que la palabra clave acá es explorar. ¿Qué otras posibilidades, Rubén, ves tú, además de las que hemos mencionado, como para seguir conectando acá con el público acerca del Internet de las cosas y estas conexiones? Mira, mi perspectiva es que las posibilidades todas están alrededor de dos factores principales. Una tiene que ver con la posibilidad de tener datos en línea y en vivo, ¿no? Y la segunda tiene que ver con la posibilidad de poder interactuar con esos dispositivos. Entonces ya te imaginarás la cantidad de escenarios que se disparan y en diferentes industrias. Por ejemplo, hablábamos de hospitales inteligentes, pero imagínate también ciudades inteligentes. Sí, claro. Y todo lo que es el concepto de Smart Cities. Obviamente me ha tocado visitar algunas ciudades inteligentes y evidentemente todo eso, la base es que estén dispositivos conectados sobre una red. Y a través de esos dispositivos conectados, que pueden ser cámaras en los semáforos, claro. La interacción de un edificio, ¿no? Para poder dar brindar una mejor experiencia hacia los clientes. Entonces, las posibilidades son enormes y evidentemente nunca vamos a ver, yo creo que en vivo el potencial que tiene, porque te digo, es casi infinito, ¿no? Y fíjate, todo comenzó porque, como bien decía Juan, hace tiempo, no es que hoy en día sea un concepto totalmente nuevo, sino de que un ingeniero del MIT que se especializaba en temas por ejemplo, de radiofrecuencia y de comunicar señales, alguna vez estuvo en una sesión con
con un cliente, en particular Procter & Gamble, y le habló de cómo los dispositivos se podían conectar y comunicarse entre sí. Y de ahí a la fecha, eso fue más o menos en el año 99. Entonces, imagínate los años que han transcurrido del 99 para acá y lo que estamos logrando ver apenas hasta ahora. Entonces, lo que yo creo que nosotros podamos lograr ver va a ser todavía muy, muy limitado a lo que, por ejemplo, nuestras generaciones siguientes o nuestros hijos van a poder ver. Entonces, el potencial es tremendo, los datos, la capacidad de poder recabar esos datos, analizarlos, tomar decisiones, predecir cosas, la automatización de todos los flujos. Entonces, es muy, muy grande. Sí. Fíjate que me viene a la mente, no sé si a ustedes les pasó, creo que todos pasamos por ahí, pero yo recuerdo de morrillo, de pronto pasar varios minutos en la parada del camión diciendo, maldita sea, no pasa mi ruta, no pasa, y de pronto decías, ay, bueno, voy a ir por una soda, y mientras ibas a la tienda, madre, güey, pasaba el mismo camión, y otra vez te tocaba esperar. Y ya empezamos a escuchar el día de hoy aplicaciones en estos Smart Cities que justamente lo que te dicen es cuál es la ruta que estás esperando. Ya los camiones traen GPS y te dan el minuto y el segundo tentativo con el más menos de variación que traen de en qué momento van a estar en la parada en la que tú te encuentras. Y también empezamos a ver Smart Cities que ya la sincronización no es tan analógica, la sincronización de los semáforos ya no es tan analógica, sino que sufren cambios a lo largo del día dependiendo del flujo de tráfico que hay justo por estos sensores. Entonces, el universo de posibilidades está bien interesante. Creo que el tema acá, o lo que yo he aprendido en estos episodios de esta cuarta temporada, Juan, este es el episodio 4 de esta cuarta temporada, si no me equivoco, es que la parte está en cómo exploras, ¿no? Cómo le entras a estos rollos de hipótesis que te haces en tus mentes en el famoso what if, y qué tal si, y entonces haces esto que nos decía Rubén, empiezas a explorar, armas tus hipótesis, empieza a establecer los vínculos y eso es lo que te da ese universo de posibilidades. La verdad está bien interesante, no sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que las posibilidades, como dice Rubén, son grandísimas y estamos viendo, creo que apenas la punta del iceberg de todo eso, ¿no? O sea, no, digo, platicamos en algún momento también con Jesús Amaya, ¿no? En una charla que tuvimos con él y decía, yo me acuerdo aquellas caricaturas de los supersónicos, ¿no? Creo que ya estamos cerca de llegar a muchas cosas de esas y lo que le sigue. Ahora, lo único con tanta interconexión y con tanta predicción y todo esto, Rubén, es ¿y qué ocurre con ese Big Data que está en algún lado, pero al final con mi privacidad? Porque hoy hasta mi bocina me avisa ciertas cosas y ciertas actividades porque ya sabe qué canciones me gustan, que no, a qué hora las pongo, a qué hora no las pongo. El otro día me fijé, normalmente yo hago una actividad al mediodía y uso el temporizador de mi reloj, de mi teléfono. El otro día me di cuenta que nomás volteaba el teléfono a esa hora y me decía, oye, tienes sugerido esto, ¿no? Yo, caray, o sea, poner el temporizador que pongo para hacer una actividad, dije, caray, ¿qué pasa, no? Entonces, ahí sí, que entre el Big Data y la privacidad, ¿qué onda? Y oye, perdón que me interrumpa, me acordé ahorita también, Spotify acaba de sacar hoy, no sé si les llegó a ustedes, el tema de solo tú, y ya trae preferencias de sí, claro, tuyas. Y además puedes hacer match, así como en el Tinder, no, digo, ustedes no saben de qué se trata. No sabemos, nunca lo hemos usado. El Tinder, pues lo que hace es el famoso match, acá también ya te dice, oye, pues de los gustos tuyos, más los de tu familia, más en dónde coinciden, cuáles son los temas. Ay, perdón, Juan, que un poco aislado con lo que nos sí, decía. No, pero al final tiene que ver con la privacidad, con el Big Data, o sea, todo lo que se almacena en la nube y en diferentes lugares, contra tu privacidad, ¿no? Porque, o sea, ya lo hemos platicado, en las aplicaciones, en donde compras, pero hasta en la bocina de tu casa, en tu celular, ya te aparecen cosas que dices, ¿en qué momento? Y pues eso en algún lado está, no se queda solo ahí, ¿no? Dile, Rubén, ya no existe la privacidad. Mira, como ya lo hemos mencionado, ¿no?
el tema de poder, a ver, se dice que el oro de las organizaciones está en los datos, ¿no? Sí. Y el problema que tenemos hoy en día es que no los hemos podido explotar y evidentemente seguimos tomando decisiones, como dicen en inglés, by gut feeling, más que decisiones con la cabeza, con el cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la información que recabamos, que es una información en vivo, que se puede combinar con otras fuentes de información, y todo eso va a ir a dar probablemente a un data lake, y estamos hablando de millones y millones de teras, o como hablábamos ahorita, de información. Y evidentemente es importante que las organizaciones tomen conciencia de que esto ya está ocurriendo y que tienen que ponerle orden en temas de gobierno de datos, en temas de regulaciones que tengan que ver con el manejo de los datos. Y me lleva a comentarles que por eso existen regulaciones como GDPR, que es una regulación que nació en Europa, pero que ya se está volcando a hacer una regulación estándar casi a nivel mundial. Que tiene que ver precisamente con el General Data Protection Regulation, que tiene que ver con precisamente definir cómo las organizaciones deben de tratar los datos. Y les pongo un ejemplo, y este es un caso de la vida real. En algún momento, un cliente nos pedía una especie de prueba de concepto. Imagínense un kiosco en un centro comercial o en algún lugar. Ese kiosco iba a estar promocionando un producto. Entonces ellos querían que se acercaran personas a ese kiosco y interactuaran con su producto, pero que el kiosco tuviera manera de tomar una foto para conocer las emociones de la persona. Entonces, a través de captar las emociones de la persona, eso iban a almacenarlo y iban después a analizarlo. Entonces, es información valiosísima para los equipos de marketing y poder modificar inclusive su estrategia de marketing digital, etcétera, de la marca, etcétera. Pero ¿con qué nos topamos? Que si tú, por ejemplo, no tienes la autorización de la persona para poder tomar esta foto y almacenarla, puedes estar infringiendo una regulación de GDPR, ¿no? Entonces, mucho de eso se trata de, por ejemplo, de que tú tengas formalmente la aprobación del usuario. Entonces, un escenario que vimos como solución es que antes de que te tomara la foto te preguntara a través de una pantalla si tú estabas de acuerdo en que esa foto se tomara, que no iba a compartirse con nadie más, simplemente queríamos tomar la emoción de la foto y almacenar lo que es la emoción, no tal cual la foto, ¿verdad? El problema es que técnicamente para hacer eso, tú la imagen la tienes que procesar. Claro. Entonces, de alguna forma se tiene que almacenar en algún momento. Entonces, todo ese tipo de regulaciones tienen que tomarse en cuenta. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es recomendar que desde el inicio que definas tu escenario de Internet de las Cosas, evalúes todo el tema de seguridad y protección de datos sobre el escenario que tú vas a tener. Y me refiero también a seguridad, saliéndome un poco del tema de protección de datos, como por ejemplo datos sensibles, ¿no? Si tú vas a tener datos sensibles que se van a transmitir por medio de la red, pues debes de pensar en encriptarlos, datos en reposo o datos en tránsito. Entonces, toda tu estrategia de seguridad alrededor de IoT es muy importante también. Sí, porque si no, pues queda ahí, aunque tú guardes la privacidad y hayas preguntado, pues cualquier otra persona la puede tomar, ¿verdad? De la información de ahí. Entonces también, como compañía, tú tienes que decir, pues esto va encriptado o va de alguna manera diferente, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, hay un comentario ahí de Araceli Contreras que va justo con esto, ¿no? Que dice, a mí me aparece en el celular la ruta del día y dice, ya no hay privacidad, ¿no?
porque sí, literal, cuando usas tu coche, normalmente ya sabes que, no sé, sales a las 7:30 de la mañana o a las 8 de la mañana en tu casa, y ya te dice, pues ya sé que vas más o menos a tal lugar, ¿no? O cuando vas de regreso o lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante es, como dices, que o sea, si hay una regulación, no es que la información está ahí y cualquiera la puede tomar, ¿no? Y creo que eso es bien importante saberlo, para que yo como usuario sepa y confíe en que pues hay una regulación. Y por otro lado, que si tengo una compañía y quiero hacer ciertas cosas, pues tengo que voltear a ver que ahí hay una regulación y no puedo infringirla, porque si no me puedo meter en problemas graves, ¿no, Héctor? Sí, así es. Fíjate que a mí me gusta mucho volar drones. Tengo aquí uno, por ejemplo. Y hasta estos aparatos ya están conectados, evidentemente utilizan el internet del celular para poder hacer la geolocalización y posicionamiento. Entonces ya hay ciertos lugares en donde el dron no lo puedes volar y el mismo software te dice, esta es la altitud máxima a la que puedes llegar con el dron porque justo infringes eso. Estamos hablando de espacios aéreos, pero también lugares, por ejemplo, en ciertas colonias que la comunidad en algún momento ya se volcó a decir, oye, yo no quiero que aquí pase algo sobrevolando si no tiene autorización, y hay ciertos lugares donde eso no está permitido. Entonces eso nos pone a pensar un poco, ya lo veíamos con otros invitados acerca de si esta tecnología del Internet de las Cosas realmente es una nueva amenaza o cómo la vemos, porque cuando entramos ya en ese lado de la balanza, pues alguien con una intención no adecuada puede hacer mal uso de esto. Ciertamente las regulaciones están puestas, pero ahí, ¿cuál es tu opinión, Rubén? O sea, la línea a lo mejor está delgadita, ¿tú cómo la ves? Porque de pronto la amenaza significaría así como, a ver, no, entonces párale, ya no conecte nada al internet, pero a lo mejor esa no es la solución. ¿Qué opinas? Sí, mira, yo lo que opino es que no podemos pararlo, más bien el tema es hacerlo bien desde el diseño, ¿no? Y eso tiene que ver con temas de lo que decía ahorita, ¿no? Si es una amenaza, si desde un inicio no consideraste temas de seguridad, temas de regulación, y evidentemente si alguna solución que tú estés considerando implementar tiene vulnerabilidades y evidentemente expone información donde no te han autorizado que se exponga o se transmita, pues puedes tener problemas y eso representa amenazas. Entonces, acá la recomendación es siempre darle una perspectiva, así como le damos la perspectiva de qué dispositivos seleccionar, cómo los voy a integrar, qué bases de datos voy a utilizar. También demos una perspectiva de seguridad, ¿no? ¿Qué quiero asegurarme que no esté expuesto con todos los temas de ciberseguridad? Hoy en día hay personas que se dedican a hacer penetraciones y evidentemente nos pueden robar un dispositivo, nos pueden robar información. Si yo estoy transmitiendo información y esa información viaja sin estar encriptada, esa información puede ser leída por alguien más y evidentemente puedo exponer los datos. Entonces, en la medida de que yo busque blindar con seguridad y con estándares de seguridad mi escenario, la amenaza va a tender a disminuir y los riesgos van a ser menores. Hemos encontrado casos en el mercado donde ustedes mismos, inclusive probablemente los ubiquen, donde se ha robado información, donde la información, inclusive entre redes sociales, de repente nuevas regulaciones que uno tiene que estar forzado, si quiere continuar usando la red social, a firmarlos y acceder a que la información se comparta. Entonces, mucho va a depender también de lo que uno personalmente decida hacer y sobre todo algo muy importante, que leamos esas regulaciones, ¿no? Muchas veces uno entra a la red social y le da el aceptar, pero al momento de estar aceptando algo, estamos dejando de entender y leer que toda esa información que a lo mejor yo publico y comparto puede ser transmitida hacia otras organizaciones. ¿Para qué? Para que me den una mejor experiencia. A fin de cuentas, las organizaciones dicen, lo que quiero yo lograr es que tú, Rubén, o Juan, o Héctor, tengan una mejor experiencia, y por eso es que necesito tus datos, y en base a tus datos yo te voy a poder dar mejores recomendaciones. Pues sí, pero yo tengo que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, la amenaza está si no tomamos medidas desde el diseño, desde el inicio, para evitar estas fugas o estos riesgos, ¿no?
Y las responsabilidades de ida y vuelta. La organización dice, voy a entrar con esto, aquí está el aviso, tú estás enterado, pero fíjate, y yo he caído ahí, o sea, entras a una red social y ni lees el contrato de adhesión o la modalidad de contratación que haces. Pero al final hay una relación donde tú recibes un servicio y evidentemente provees una serie de datos. Entonces, acá también el llamado no solamente es a las organizaciones a regularlo y en el diseño establecerlo, sino también a nosotros como consumidores enfocarnos también en qué se está haciendo con nuestra información. Esa parte es bien importante. Totalmente de acuerdo, sí. Así es. Oye, pues qué interesante. Oye, qué padre trabajo tienes, Rubén, de verdad. Está súper apasionante porque estás conectado con un montón de cosas y además como que pones al servicio a la gente, pues estas posibilidades para para que todos los usuarios puedan ser más productivos, más efectivos, entiendan mejor su negocio, entiendan mejor las interacciones. Está súper padre, felicidades. Muchas gracias. No, y encantado de compartir una charla como esta, ¿no? Es muy importante para mí también compartir este conocimiento y a su vez yo también escucho muchos de este tipo de podcasts y me encanta, ¿no? Buenísimo, Rubén. Oye, y pues para ya ir cerrando, Rubén, ¿tendrías alguna otra recomendación que dar a nuestros seguidores, a nuestros amigos que nos están escuchando? Que, justo hablando del Internet de las cosas. Mira, pues yo creo que si están interesados en conocer más sobre Internet de las Cosas, y obviamente les gusta meterse al detalle, hay una parte que yo recomiendo, que es que se compren un kit de sensores y empiecen a crear sus propias pruebas de concepto en casa, ¿no? Por ejemplo, no sé si alcancen a ver, pero existen estos kits, hay unos kits que son de sensores, ¿no? Por ejemplo, en este kit tú puedes encontrar adentro, ¿no? Dispositivos, por ejemplo, como estos, pequeñas piezas que tú puedes empezar a unir, ¿no? Hay software también que incluyen estos kits. Este es un kit un poco más pro, que es The Most Complete Starter Kit, y evidentemente el kit ya te incluye lo que son inclusive el microcontrolador o la PC. Esta es aunque no lo crean, es una pequeña PC donde tú puedes almacenar un sistema operativo y evidentemente programas que interactúan con los sensores. Entonces, si son apasionados del tema, les recomiendo, cómprense un kit, empiecen a hacer sus propios laboratorios en casa y a partir de ahí van a entender un poco todo esto que estamos hablando y aterrizándolo. Hay sensores de humedad, hay sensores para detectar la temperatura. Entonces tú puedes armarte una POC donde estés jugando con la temperatura y que veas en un display cómo la temperatura baja y sube, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que en realidad es que estos sensores en la realidad son los sensores que vamos a colocar en un entorno, por ejemplo, de manufactura digital, asociados a las estaciones y a las máquinas, ¿no? Entonces, desde ahí puedes empezar a ver cómo esos datos los vas recopilando y después hay que pensar en dónde los vas a almacenar, en alguna base de datos. Entonces, todo ese flujo lo puedes ir armando y me parece que puedes ganar muchísima experiencia. Buenísimo, ¿no? Pues muy buena recomendación para que quiera empezar a experimentar un poco más a detalle, ¿no? Y quien está interesado. Pues muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que la plática está muy buena, pero bueno, ahora sí que el tiempo es limitado y pues un gusto tenerte acá con nosotros. Un gusto que hayamos platicado durante casi hora, ya se fue casi una hora. Se fue muy rápido. Y bueno, para ir cerrando, si les parece, nos vamos con nuestra práctica que tenemos siempre en este podcast de el resumen, ¿no? Y bueno, esta vez me toca a mí hacer el resumen y bueno, como saben, tuvimos hoy a Rubén Pérez, que es un experto en Internet de las Cosas y nos vino a platicar justo de eso, cómo nos ayuda el Internet de las Cosas. Empezando por, bueno, ¿y qué es eso, no? Y obviamente lo que nos dijo Rubén, pues Internet de las Cosas tiene que ver con cosas interconectadas bajo una misma red y que entre ellas interactúan con información y te ayudan a tomar decisiones, te ayudan a generar información
para que puedas hacer algo mejor, ¿no? Hablamos de hospitales inteligentes, de ciudades inteligentes y de escenarios y momentos en los que pues eso va a ir siendo cada vez más común o está siendo cada vez más común en la actualidad, ¿no? Realmente ya nos está cambiando la vida, ¿no? Nos platicó Rubén de un muy buen ejemplo donde literal uno de sus dispositivos le salvó la vida, ¿no? Entonces no es totalmente malo, no es al contrario, nos está ayudando mucho para salvar vidas, tomar decisiones, hacer negocios, tener mejores análisis, invertir el tiempo realmente en algo que necesitamos y no estar haciendo ahí tomando tiempos y tomando ciertas cosas que pues pueden tener hasta su grado de error. Ahora, algo importante que nos dijo es, oye, bueno, ¿y qué va a pasar con la gente que hoy lo hace? Entonces ya dejan de tener ese trabajo. Pues la realidad es que las compañías nos debemos empezar a preocupar es cómo lo habilito en otras cosas, ¿no? ¿Cómo hago ese reskilling o ese upskilling de la gente para que entonces de lo que hacía antes y que era una labor repetitiva o una tarea muy repetitiva, pues ahora lo haga para que tome decisiones, para que busque otros espacios, se busque otras áreas de mejora en las que pueda tenerlo, ¿no? Y entonces desarrolle más esas habilidades blandas, esas habilidades duras, ya que de todas maneras el conocimiento del negocio, pues lo sigue teniendo la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos a que siga experimentando y aprendiendo cosas que nos permitan seguir generando esto? Ahora, empresas como Neoris, que nos platicaba Rubén, pues le ayudan a acelerar la transformación digital a otras compañías. Y una de las cosas que nos compartía es, digamos que este mini laboratorio que nos enseñó al final es un laboratorio que son laboratorios que tiene Neoris en diferentes partes del mundo para justo empezar a hacer pruebas a una escala pequeña, equivocándonos en pequeño, en chiquito, rápido, para que luego podamos hacer pruebas cada vez más grandes y el costo no sea tan grande, ¿no? Como había habido compañías que de repente para automatizar algo, para hacer algo, pues tomaban una gran inversión y luego resultaba que no era la mejor, ¿no? Entonces, como las compañías, oye, a ver, hazme una prueba de concepto chiquito en tu laboratorio y ahí le vas ajustando antes de yo comprar cosas gigantescas y que me representen una inversión muy grande. Ahora, ¿qué otras posibilidades nos abre el Internet de las cosas? Pues sin duda nos abre que tengamos datos en línea, en vivo, que podamos estar tomando más decisiones mucho más rápido, que lleguemos a tener ciudades inteligentes en más partes del mundo, ¿no? Y que nos permitan justo estar más interconectados y ahora sí vivir un poco más como vivían los supersónicos, ¿verdad? En esas caricaturas que veíamos en el pasado. Sin embargo, pues hay un riesgo o algo que vemos, oye, pero todo está interconectado, entonces todo el mundo sabe de todo y qué pasa con el tema de la privacidad y toda la información que hay ahí en la nube o en algún lado mía, ¿no? Y entonces algo que nos platicaba Rubén es, bueno, hay regulaciones, no es que todo puede ser para todos y que si ya está en la nube o ya está en algún lugar, la compañía lo puede usar en cualquier forma. De hecho, nos platicó un ejemplo en el que una compañía quería hacer algo de guardar unas fotografías y pues la regulación no se lo permitió y no lo podía hacer, ¿no? Entonces, es importante eso. Y por otra parte, también hablando de seguridad, que puede ser inclusive considerado una amenaza, oye, ya está el dato ahí, lo tiene la compañía, pero la compañía también se tiene que asegurar de proteger esa información, ¿no? De encriptarla, de subirla en ciertos lugares con cierto nivel de seguridad, ¿no? Que para eso están los expertos en ciberseguridad, ¿no? Que nos ayude a cumplir con las regulaciones y a que nadie más fuera de las personas que estén autorizadas tengan acceso a esa información, ¿no? Ahora, algo importante también que inclusive hizo énfasis Héctor es, oye, pero la responsabilidad no solo es de la compañía, es de ida y vuelta, ¿no? Es el usuario y la compañía. A veces le damos aceptar y leemos para qué van a ser usados nuestros datos, ¿verdad? Y, pues sí, yo creo que sí, dale. Y de repente vemos que nuestros datos pueden estar en lugares donde nosotros no queríamos que estuviéramos, pero nosotros le dimos aceptar, ¿no? Entonces la responsabilidad es de ida y vuelta. Y finalmente, algo así. y finalmente nos daba esta recomendación de para aquellos que quisieran profundizar más, ir haciendo sus pininos en este Internet de las cosas, en ir interactuando entre diferentes dispositivos. Bueno, pues hay unos kits que pueden adquirir y que pueden empezar a probar todo esto, ¿no? Entonces, con eso termino mi resumen. Muy bueno, muy bueno el resumen y agradecerles nuevamente por la invitación y ojalá a nuestra audiencia le haya gustado la plática y pues bueno, encantado de acompañarlos en sesiones futuras.
¿vale? Buenísimo, Rubén. Ahí pueden ver dónde encuentran en LinkedIn a Rubén para que le pregunten del tablero. Yo ahorita terminando la sesión le saco los datos porque la neta está bien interesante. Y bien, hombre, Rubén, al contrario, gracias por estar con nosotros. Este espacio, como bien decía Juan, lo creamos para desaprender, reaprender, compartir y transformarnos juntos. Entonces, pues los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahora en TikTok, ¿no? Ya estamos en todos lados. Y bueno, recuerden compartir, si les gustó, poner recomendaciones, evidentemente, y nos pueden dar retroalimentación en las diferentes redes. Este espacio es para ustedes, tú nos ayudas a crearlo. Y bueno, ha sido un placer estar nuevamente en este episodio contigo. Hasta la próxima, buenas noches, disfrútenlo. Bye. Cuídense mucho, que haya éxito, feliz. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.